Tengan ustedes muy buenos días. Son las 9 en punto y empieza esta transmisión que en realidad hemos venido preparando durante semanas, que va a durar durante todo el día, para que ustedes puedan estar debidamente informados, para que les podamos acompañar respecto a esta elección presidencial y parlamentaria 2025. Bien sabemos que hay un cliché que se ha manoseado, que es el de la fiesta de la democracia, pero quiero reivindicar ese cliché esta mañana porque al fin y al cabo, y más aún viendo cómo está el mundo, no se ha inventado nada mejor, nada superior a que las diferencias, incluso las contradicciones de las sociedades se resuelvan mediante el pronunciamiento mayoritario de sus integrantes. Así es que tenemos esta elección que es bien particular, la vuelta del voto obligatorio a la elección y también con elecciones senatoriales en la mitad de las regiones y de diputados en la totalidad de los distritos. Vamos a estar, como decía, durante todo el día y en esta parte de la mañana con Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho entusiasmo, con mucha incertidumbre también. Y bueno, vamos a saludar a nuestros primeros panelistas, al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Y a la militante de Bópoli, expresidenta del partido Luz, Poblete Luz, muy bienvenida, qué bueno que estás acá. Como siempre, otra elección más acá, sí, acompañando en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Es un clásico, sí. Yo solamente darles la bienvenida, Luz, Andrés, agregar que vamos a estar saliendo por todas nuestras plataformas, por el 102.5, pero también por Uchile TV durante todo el día. Así que quienes no nos quieran escuchar y nos quieran ver o viceversa, pueden hacerlo como gusten, hasta ya cuando tengamos los resultados en la noche, ¿no? Partamos de inmediato, Luz, Andrés, con esta jornada que, como dice Pato, con tanta incertidumbre, nervios en algunos casos. Me imagino que ustedes dos también tendrán a sus nervios ahí en la guatita, ¿no? Quería preguntarles cuál es el balance que hacen de esta campaña que ha sido larga. En el caso de Janet Jara ha sido cortita, pero de Evelyn Matei, Luz, ha sido bien larga, extenuante. Ha sido, y esto lo digo con harto respeto, lo plantean todos los analistas, ha sido un poco errática también, ¿no? Lo que hace que finalmente estén con un sabor más amargo que dulce quienes son partidarios de esa opción. ¿Cómo lo ves viendo la carrera más larga, ¿no? En el caso de Evelyn Matei. Bueno, yo creo que muchas veces, saludar a todos los auditores. Acá domingo se están constituyendo las mesas, ahí uno viene escuchando, también los que justifican no ir a votar, así que están colapsadas también las comisarías, así que ánimo para todos y todas. Respecto de Evelyn Matei, yo creo que lo comentamos varias veces en este mismo programa, que siempre se hace muy difícil mantener una campaña larga, entendiendo que ella dentro de la encuesta siendo mirada como presidenciable, no comenzó hace unos meses, no comenzó ni siquiera hace un año, sino que yo diría más o menos 2 años, incluso siendo ella todavía alcaldesa, ¿no? Y comentábamos que era muy difícil mantener ese ritmo sobre la mesa constantemente, la motivación por votar, por proyectos. Yo creo que eso lo hace mucho más difícil. Y lo otro es la polarización también que ha tenido nuestro país los últimos años. Yo creo que también la aparición de otros candidatos, como en el caso de la derecha, es Kaiser, y la sorpresa que da por la izquierda una Janet Jara ganando las primarias, efectivamente amplía mucho más el ámbito de elección, porque sí hay que decirlo, son opciones de proyectos políticos que en los momentos más álgidos de un país, en este caso la sensación de extremo, la sensación de polarización, la sensación de radicalizar ciertas medidas, especialmente en los temas de seguridad, ¿verdad?, o los temas económicos, lo que está pasando a nivel mundial, todos son señales, percepciones, sensaciones que van haciendo que candidaturas más moderadas como la de Evelyn Matei vayan perdiendo fuerza a lo largo del tiempo, porque es mucho más fácil llegar de golpe, hacer una campaña muy intensa, muy ofensiva, se llaman en términos campañeros, ¿no? Que
hacerla a la defensiva, por arriba, moderado, cuando en realidad el votante está con ganas de tener propuestas más radicales en cualquiera de los sentidos. Sí, bueno, antes se decía respecto a las elecciones de Chile que las primarias había que ganarlas marcando bien la posición en el sector y luego había que ir por el voto del centro, ¿no? Bueno, esa premisa no se está cumpliendo en esta elección. Bueno, súmale que no tuvimos primarias, claro. En el caso de la derecha no hubo primarias. Eso fue un factor. Pero además las encuestas de carácter más cualitativo miden eso que tú describes, Luz, de cómo parecería ser que hay un electorado que está viendo hoy día la política de una manera más confrontacional que como un mecanismo de solución consensuada de controversia, ¿no? Y sin pretender ponerme súper estructural o demasiado cabezón, esto coincide con un momento del mundo que es de especial zozobra, ¿no? De cambios, de inestabilidades. Entonces también hay una pregunta que se instala a nivel mundial y que rebota en Chile respecto a cuánta capacidad tiene la política, los sistemas políticos, las elecciones de poder canalizar diferencias. O sea, qué duda cabe que hoy día el mundo es más violento que como era hace 10 años atrás, ¿no? Digo, entre países y al interior de los países también. ¿Cómo ves eso, Andrés, en términos del desafío para los partidos? Porque los partidos tienen que estar todo el día cubriendo la coyuntura, que la cuña, que no sé qué, pero al mismo tiempo ocurren estos fenómenos globales, estructurales. O sea, yo veo que efectivamente hay un fenómeno global, mundial, o al menos en Occidente, con el auge o aparición de liderazgos de ultraderecha, y que por lo demás tienen una coordinación entre ellos. No es casualidad, no es que justo en distintos países empiecen a surgir liderazgos como el de Milei, como el de Bolsonaro, como el de Trump, como el de Orbán, sino que ellos mismos se coordinan, tienen una visión internacionalista respecto al trabajo que desarrollan, y acá en Chile Kast y Kaiser también son expresión de ello. Y tiene que ver, yo lo planteo en una tecla algo populista, en el sentido de buscar conectar con esos miedos, esas pulsiones que genera un mundo que pareciera cada vez más caótico, entre la crisis climática, entre lo que pasa con la migración, que también es un fenómeno que mundialmente afecta y en general es aprovechado por las ultraderechas para ganar terreno en la política. Y creo que más que nunca es importante poner en valor la democracia, como en días como hoy, donde la gente concurre a las urnas, y creo que más allá de qué tengamos en segunda vuelta, que pareciera que no me quiero anticipar, pero yo creo que Janet Jara va a pasar en primer lugar, pero que en la acompañe todavía es una incógnita, y es probable que sean algunas de estas candidaturas de derecha más radicalizada, o más ultra, si se quiere decir así. Y ahí el llamado a quienes defienden la democracia no es necesariamente en temas de apoyo. Si yo entiendo que es difícil, por ejemplo, que Chile Vamos apoya como Janet Jara, ¿no? Pero sí que sea capaz en una discusión de revalidar ciertos valores democráticos y poner ciertos límites en la discusión, y no simplemente sumarse como vagón de cola a estos liderazgos más de ultraderecha, y también está la elección parlamentaria en juego. O sea, hoy día también vamos a ver, y hay una pelea por la hegemonía en la derecha que se ve tanto en la presidencial como en la parlamentaria, que hay que ver cómo queda y con qué fuerza queda lo que a veces se hace llamar derecha más democrática o más de centro. Si quiere, hay que ver con qué espacio queda y si ese espacio existe o finalmente solo queda la derecha de Kaiser y Kast representada con fuerza. Sí, bueno, contarles que hasta ahora está dando unas declaraciones el presidente Boric, quien acudió a votar ahí desde su casa, la casa de sus padres en la ciudad de Punta Arenas. Fue caminando hacia su local de votación con su pequeña hija y ahora está dando declaraciones ahí acompañado de su familia. Vamos a estar entregándole detalles de esas declaraciones en breve. Contarles también, ya vamos a estar ampliando, pero que ya tenemos algunos resultados de la votación de chilenos en el exterior. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, países con los que tenemos una gran diferencia horaria, ya
ahí se ha impuesto la opción de Janet Jara, ¿no? Que es la candidata del oficialismo y la DC. Esto siempre pasa y no es indicador de nada para que quienes son partidarios de Janet Jara no se hagan ilusiones. Bueno, vamos a seguir con las conversaciones aquí con este panel y también con reportes en directo de nuestros compañeros que están desplegados en la región metropolitana, a lo largo del país y también por ahí algunos reportes del extranjero. Pero mientras, Luz, ¿cómo ves tú desde el sector que representa, ¿no?, de la centro-derecha, este fenómeno que describía también Andrés, ¿no?, de cómo se han ido extremando los discursos, cómo se ha ido corriendo el cerco? Si uno ha visto esta campaña, por ejemplo, en el sector de las derechas, cuestiones que antes eran bien inadmisibles, como hablar de indultar a genocidas, ¿no? Ya salirse de la ONU casi es como... No es lo máximo que se ha dicho. ¿Cómo lo ves tú como un desafío para una derecha que también apuesta por la unidad? Sería lo deseable, ¿no? Pero con estos discursos de repente se hace complejo, ¿no? Para una derecha liberal como la tuya. Exactamente, se hace bien complejo. Yo tomo las palabras de Andrés, que esto no es un fenómeno solo que ocurre en Chile, y uno tiene que ponerse del lado del votante, del lado del ciudadano. Es muy llamativo pensar como uno ha tenido las conversaciones, ¿no? Vámonos, no las conversaciones de uno que probablemente representa con suerte al 1% de la población que vive el día a día, el trabajo en términos del análisis político, de qué representa uno, qué representa al otro, sino que cuando uno conversa en la calle, y a uno que le toca hacer campaña, acompañar a sus candidatos, a Andrés le debe pasar lo mismo, yo siento que no es que haya tanto miedo en el sentido de miedo a que me vaya a pasar algo, sino que hay una sensación entre rabia, impotencia, la sensación de que nadie hace nada, que nadie dice las cosas como son, que nadie le pone los puntos a las íes, y que eso significa tener carácter y tener medidas radicales y fuertes y firmes. O sea, algo pasa ahí en la percepción ciudadana respecto de los candidatos, ya sea de ultraderecha o de una extrema derecha, que tiene un discurso, insisto, mucho más ofensivo hacia las propuestas, que es muy distinto y que le pasó al presidente Boric cuando asume, ¿verdad? Que es decir, con qué experiencia o con qué equipo. Es re fácil decir, queremos ofrecer el oro y el moro, ¿no? Y otra cosa es con guitarra. Y el mismo presidente Boric tuvo que moderar su programa, hacer, por decirlo, casi nada de su programa, y atender las reales necesidades ciudadanas que se fueron dando y la inseguridad, en este caso inseguridad en todo el sentido de la palabra, no solamente la seguridad pública, ¿no?, sino que la seguridad de trabajo, la seguridad de salud, la seguridad de educación, que no han sido bien percibidas porque por algo hoy día hay una fuerte carga para el chileno de querer votar por el otro extremo. Y también lo que representa Janet Jara, porque Andrés hacía el análisis muy desde la derecha, pero lo mismo representa Janet Jara siendo del Partido Comunista. Eso no quiere decir que él tenga su habilidad, tiene su trayectoria, su experiencia. Yo no caigo en el juego de extremizar como en esto las posiciones, menos un día de elección donde la gente tiene que votar como a conciencia, ojalá lo más sensato posible, lo más acuerdo, pensando en el futuro de Chile, y no en un momento en que yo puedo invitar a alguien a conversar y decir, echémoslos a todos, pongamos en cárceles no sé qué, poner mano dura, o lo que quiera que sea el discurso político, cuando lo que uno tiene que hacer es gobernar para todos los chilenos por 4 años y dejar sentadas las bases para el gobierno que siga, y en ese sentido hacerlo bien, y no digo con eso solo eficiencia, sino que de verdad tratar de responder a esta sensación de impotencia, porque no es ni miedo ni rabia, es como impotencia que tiene el ciudadano respecto al quehacer político. Escuchemos brevemente, Luz, Andrés Monse, al presidente de la República, que está en Punta Arenas. Por cierto, pueda prolongarse el tiempo, pero son atribuciones del gobierno regional y no me cabe ninguna duda que, como les decía, esto va a ser resuelto poniendo los magallánicos por delante. Sobre las jornadas, a mí me hubiese encantado participar en la jornada. Lo conversé, de hecho, con toda la gente del Club de Leones, envié un saludo, estuvo Sandra Mar también, con quien conversé en La Moneda. En ese momento no pude asistir porque yo he venido muchas veces a Magallanes a diferentes actividades, he estado con
diferentes organizaciones sociales y no les quepa duda de que mi ánimo de colaborar está siempre presente. Por motivos de agenda, ustedes comprenderán que no puedo asistir a todas las actividades que me invitan, pero ellos saben que está, por cierto, nuestro apoyo. Y lo segundo que me habías preguntado se me pasó. Sobre la UMAC, sobre la Universidad de Magallanes. La Universidad de Magallanes es una universidad estatal que hace patria acá, que tiene un tremendo potencial, que estamos trabajando en conjunto con el subsecretario de Educación, el ministro de Educación, la dirección de presupuestos, el rector José Maripani permanentemente. Yo estoy en contacto permanente con ellos para, por cierto, no solo asegurar su sostenibilidad, sino también proyectarla en el largo plazo. Yo estoy orgulloso de nuestra Universidad de Magallanes. Creo que hace un trabajo desde el sur del mundo que es fundamental para un dinamismo regional tremendamente importante. Así que no se preocupen, que la Universidad de Magallanes va a estar siempre bien resguardada por nuestro gobierno. Y ahí está el presidente de la República refiriéndose a la votación. Aprovechó de hablar de la Universidad de Magallanes, universidad estatal como esta, así que aprovechamos de mandar saludos. Oye, pasando del análisis a ciertas cuestiones coyunturales que están ocurriendo, hay un montón de gente que está chocando, enojada contra la comisaría virtual porque no ha funcionado muy bien, intermitencia, se cae. Así es que, bueno, a tener paciencia. En algún momento esperamos que el sistema vuelva a funcionar. Justo el día que no se tenía que caer, se cae. Pues bueno. Claro. No, pero es por Yo creo la que cantidad de sobrecarga gente. también. Pues. Sí, pues. Así que a tener, Ojalá poca gente tuviese que justificarse en Sí, Carabineros y vaya a votar. Claro. Es cierto que es voto obligatorio, pero ojalá que el impulso sea ejercer ahí su derecho cívico a votar. Totalmente. Bueno, siguiendo la línea, Andrés, de lo que planteaba Luz, porque aquí hay dos tipos de problemas, ¿no? Y esto, por favor, que no se entienda que estoy hablando específicamente de alguien, pero por un lado, que se generen los mecanismos para que la práctica política consista en descalificar al otro. Creo que genera efectos societales en el largo plazo, ¿no? De alguna manera señala maneras de relacionarse, maneras de resolver conflictos. Pero además agrego esta idea que es pan para hoy y hambre para mañana, y no estoy hablando específicamente de nadie, ¿no? De decir, mira, yo voy a llegar y en 3 meses voy a resolver todos los problemas. O sea, quiero poner un solo ejemplo, el de las filas en los hospitales. Perdón, Las listas de espera. Listas de espera, perdón, eso quise decir, lista de espera. Estuvo acá en la semana en la radio la ex ministra Begoña Yarza de este gobierno, y ella en uno de los programas en el programa donde estuvo, explicaba cómo no basta con que un gobierno diga que va a resolver el tema de las listas de espera. Estaba, por ejemplo, el decano de nuestra Facultad de Medicina, el profesor Miguel O'Ryan, quien decía que países como Suecia y Finlandia tenían problemas con las listas de espera. Por lo tanto, no es un asunto que tenga que ver estrictamente con la competencia o la incompetencia de quien está circunstancialmente en los cargos. Entonces, pongo esto como ejemplo porque si la política le dice a la gente, yo voy a llegar y te voy a resolver las listas de espera, y como previsiblemente va a ocurrir, no se va a resolver, eso termina desprestigiando aún más la política como el espacio donde se resuelven las situaciones, ¿no? Entonces, creo que esa doble dimensión es importante mirarla, digo, para efectos de que quien gane la va a tener difícil en el próximo periodo presidencial. O sea, de alguna manera se está girando en torno a una dinámica societal que es compleja, ¿no? Andrés. Sí, y esas promesas incumplidas después generan frustración, generan un mayor debilitamiento de la confianza en las instituciones, que yo creo que es uno de los problemas que arrastramos por más tiempo en el país y que se va viendo en cómo surgen estas posiciones políticas más extremas. Lo de las listas de espera es bien claro, o sea, presupuestariamente se requeriría mucha más plata, y son justamente de la misma ultraderecha dicen vamos además a recortar el presupuesto en $6.000 millones. Y también hay cosas que son más estructurales, la cantidad de especialistas, hay cosas que por mucho que no es solo voluntad, ni Tenemos capacidad de casi 2 millones gestión. de migrantes, claro, que o ocupan el migrantes, sistema público. y decir como vamos a echar a todos los migrantes irregulares también es mentira. ¿Y qué va a pasar cuando en 6 meses no ocurra? ¿Qué va a hacer la persona que vea a un migrante irregular? Quizás
va a reaccionar más violentamente, va a tratar de tomar como... no sé si justicia, pero Claro, es que el resolver los problemas, decir, de nuevo no resolvieron Sí. el problema, voy yo a hacerlo. Es que ahí está la doble dimensión de las cosas que se dicen, ¿no? Porque uno entiende que la migración... ¿cuál es la palabra? Quiero usar una palabra de la que no me arrepienta. Bueno, la migración poco regulada, ¿no? Genera inconvenientes. Ese es un dato duro, Que es ¿no? un duro, y en todo el mundo, Sí. ¿ah? No es algo personal no es con un un país juicio de o con- valor, exacto. no es xenofobia. Claro. Exacto. Pero por el otro lado, este discurso de... bueno, lamentablemente se entiende que en este caso puntual estoy hablando de un candidato, pero da lo mismo. Este discurso de los vamos a echar a todos igual tiene la connotación o tiene el subtexto de no queremos que estén aquí, ¿no? Claro. Y eso es complicado. po. Y hay mucha O sea, gente- es como, porque pase lo que pase, va a haber un porcentaje de nuestra población que viene de otros países, Sí. ¿no? Exacto. Y hay mucha la gente que cree que los migrantes tienen preferencia para ciertos beneficios sociales, lo que es totalmente falso, pero en la calle te lo dicen, no, porque a ellos les dan casa al tiro, y Claro. esas mentiras muchos candidatos quizás no las dicen directamente, pero tampoco se preocupan de frenarlas, porque les es funcional a esa sensación Yo que creo quieren generar. Algo más estructural aún, del Estado de Chile, Sí. no del gobierno de turno. Que yo creo que el fenómeno de la migración, como ocurre en otros países del mundo, por eso digo que no es propio de Chile, pero a Chile le ha tocado duro en los últimos años en términos de la cantidad de gente que ha migrado a nuestro país sin estar preparado como Estado de Chile para poder recibir en condiciones dignas, primero, en condiciones dignas, a cualquier ser humano, familia, niño, mujer que viene a nuestro país. Y lo segundo, que sí es cierto, y que para poder resolver un problema hay que reconocerlo, que hay migración irregular. Eso existe, es una realidad. Entonces, ¿cómo ordenar eso? Y también es cierto que así como viene gente, buenos profesionales que quieren venir a aportar al país, como ha sido la fundación de nuestra sociedad, ¿ah? Es también cierto que viene mucho delincuente, como una muestra de una población diversa, ¿no? Y creo que en eso teníamos una ley migratoria, no sé si ustedes recuerdan, de los años 60. 60. O sea, y en los 2020 recién hubo, y que sigue habiendo, y que va a tener que haber, y que va a ser un desafío del próximo gobierno, quien quiera que lo ejerza. Ya lo es, ya es un tema la migración, y hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible. ¿Van a quedar todos contentos? No, van a quedar los chilenos que creen que tienen la fantasía de que los migrantes vienen a quitarles un espacio de trabajo, de salud, de educación, porque son cosas reales en términos de la percepción, como que vuelvo a eso. Es un ciudadano que le tienes que hablar de frente, y no por hablarle de frente tienes que prometerles cosas que no vas a cumplir. Pero tienes que hablarle de frente. Sí, ¿van a seguir habiendo migrantes? Sí. Van a haber muchos de ellos que pasan por la frontera. Yo conozco muy bien la realidad del norte y quienes están a cargo de la frontera, que son fuerzas militares, las policías, y todo eso tiene que haber una coordinación con también la administración respecto de la migración. ¿Y qué hacer? Y creo que eso no se ha resuelto porque queda amarrada a una discusión política y poco efectiva en términos de que son miles de personas las que pasan por nuestra frontera. No es tan fácil controlarla. No es solo un problema ni de dron, ni de zanja, ni de reja, porque para quienes hemos estado en el norte y en la frontera, son miles de kilómetros de desierto. O sea, yo creo que a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales les debe dar un poco de entre pudor y risa cuando escuchan las promesas como diciendo: han venido acá, se han subido un jeep por el desierto para tratar de decir, no, es que todos los migrantes pasan por aquí, ¿ah? Como que si hubiese un caminito. Es que hay un caminito, porque es el camino que une Arica con Tacna. Claro, ¿No? pero también está todo el sector de Bolivia. Claro, O sea, claro. No, pongo ese como ejemplo porque quienes hemos Un pasado caminito, por ahí, literal. es una caminito. rayita de cemento en medio de la nada, ¿no? Entonces... Claro, sí. Pero claro, cuando se habla de No de cerrar resolver, la frontera pero- como si fuera una puerta, O sea, bueno, claro, como puedo cerrar una puerta y listo. No, lo que quiero transmitir es que yo creo que cualquier gobierno debe también ser muy claro respecto de una política de Estado. Y para poder hacer una política de Estado, no del gobierno de turno, no del populismo de turno respecto ni siquiera de las circunstancias migratorias del momento, sino que hacerse cargo más a largo plazo respecto de eso, tiene que ser una propuesta real de acuerdo.
porque estas cosas no se construyen con lo que porque yo gané y yo voy a tener el Congreso, sino que pasa por llegar a grandes acuerdos para que se empiecen a transformar muchos de los problemas que tenemos como país en políticas de Estado. Y yo soy bien majadera en esto porque no las tenemos. No las tenemos. Sí, bueno, pasa, Andrés, Luz, que en esta elección los principales problemas que coinciden con las principales preocupaciones de la ciudadanía, que son seguridad, migración, bueno, salud también, que está ahí en segundo lugar. Educación, por favor. Son cuestiones muy difíciles de resolver y no hay ninguna receta mágica. Pongo el ejemplo con la campaña anterior, donde había situaciones que era factible resolver, la reforma de pensiones, por ejemplo, ¿no? Que estaba también de las principales preocupaciones, pero migración es una cuestión que es muy a largo plazo, seguridad también. Y se hacen promesas que uno dice, esto realmente no tiene ninguna viabilidad. O sea, por ejemplo, involucrar a militares en el combate al orden público, que es una receta que han utilizado otros países y que ha sido fracasada, donde además el narcotráfico y el crimen organizado ha permeado también a las Fuerzas Armadas, lo que es nocivo, y así un montón de otras cosas, ¿no? Bueno, y en ese tema, Monse, que un debate, hay distintas opiniones en el sistema político, pero lo que uno sabe es que las Fuerzas Armadas no están para nada de acuerdo. Eso mismo, te iba a decir exactamente lo mismo. Las Fuerzas Armadas no están de acuerdo porque no es su misión. Y no tienen la formación No tampoco. tienen la formación para eso. Una cosa es apoyar en circunstancias, por ejemplo, el terremoto, incluso la frontera. Claro, en algunas cosas porque de hecho sí tienen cosas específicas, pero ellos, por ejemplo, no pueden tomar detenido nada. No. Tiene que llegar la policía, o sea, Carabineros de Chile, ellos lo único que pueden es detener, pedir documentación mientras llega quienes están mandatados por la Constitución de nuestro país a detener o generar un proceso judicial o lo que sea, o migratorio, finalmente, para hacerlo, y hay que pedirle apoyo a las Fuerzas Armadas. También hay que quitarse un poco el prejuicio hay que tener muy claro, los gobiernos tienen que tener muy claro, y yo creo que este gobierno le ha tocado pegarse cabezazo en decir, chuta, sí, parece que sí son necesarias, sí apoyan en muchos temas, incluso, para qué decir con Carabineros de Chile, la relación que tenían antes de ser gobierno, ahora ser gobierno, también ha cambiado, porque las Fuerzas Armadas y policiales de nuestro país son para servir al país, no al gobierno de turno, más allá de circunstancias históricas que se resuelven en otra instancia, pero no respecto de las necesidades. Y ahí las Fuerzas Armadas han sido súper claras de para qué están formados, cuál es su objetivo y cuál es su mandato constitucional respecto de la estabilidad de un país. Claro, pero la cantidad de ofertones, Andrés, que ha habido en esta campaña en particular, de cuestiones que son de largo plazo, es bien llamativo porque no tiene que ver con proyectos de ley, cuestiones que se discuten en el Congreso, sino que de medidas administrativas incluso, pero que en realidad no tiene mucha viabilidad, lo de la expulsión de inmigrantes, ¿no? Que además involucra una cantidad de recursos bien importante. ¿Cómo lo ves eso? Que eso está más asociado a las candidaturas de derecha, ¿no? Porque si uno ve el programa ahí de Janet Jara, la verdad es que plantea más bien una continuidad respecto de lo que se está haciendo actualmente. Mira, para no ser tan pesimista, creo que en época electoral es difícil llegar a acuerdos, porque lo que se busca justamente es mostrar las diferencias entre los distintos candidatos, y siempre ha sido así, pero creo que algo positivo es que al menos creo que hay un diagnóstico común respecto a cuáles son las principales urgencias. Están hablando todas las candidaturas de los mismos temas, no está diciendo uno como lo que hay que hacer es preocuparse de A y otro B. Y también, bueno, va a depender de la elección de hoy día, pero cómo se construye un Congreso y una presidencia que sea capaz de construir esos acuerdos que efectivamente son de largo plazo, son de problemas complejos y que requiere para llegar a acuerdos que no se esté constantemente apuntando con el dedo de que, si tú quieres empadronar, eres promigrante, no te importa, y si tú quieres hacer esto o otro, como que todo sea una discusión de apuntarse con el dedo, es muy difícil llegar a acuerdos, y ha pasado en momentos que obviamente no electorales, pero por ejemplo cuando se pone fin al Sename, el expresidente Piñera convoca una mesa por la niñez donde concurren los distintos partidos, donde concurre el en ese entonces diputado, actual presidente Boric, y se llega a un acuerdo, y hoy día se terminó el Sename, se separaron el tema
de reinserción, con el tema de cuidado. Y está en implementación, obviamente toma tiempo, pero hubo un diagnóstico común que el Sename no podía seguir como está y se logró cambiar. O en pensiones. En pensiones, liderado por Janet Jara. Y yo también creo que ponerla en el extremo por su militancia no es justo para lo que es su trayectoria. En pensiones sabíamos que era un problema que se arrastraba hace muchos años. Que requería una solución urgente. Lo conversábamos acá, me acuerdo, en varios paneles, como dice, llegará, no, parece que de nuevo se va a truncar. Y se logra un acuerdo. Obviamente no todos concurrieron, hubo un sector, de nuevo representado más por la ultraderecha, que nunca quiso llegar a un acuerdo, lo que quería era simplemente plantear una posición y una bandera, pero... En seguridad también se han llegado a varios acuerdos. Así, pero claro, en un Congreso donde ni un sector tiene mayoría, se han logrado avanzar en cosas. Se logró avanzar en las 40 horas, se logró avanzar en la alzada del sueldo mínimo, y eso se hizo construyendo acuerdos y conversando. Y eso requerimos también, bueno, en seguridad ha pasado en muchas cosas, en migración también lo requerimos, porque no es solo pensar cómo enfrentamos la migración hacia el futuro, sino que qué hacemos con los migrantes que ya están en Chile. Es algo que ya tenemos que hacerle frente y creo que si hoy día tenemos un Congreso, una votación en donde el Congreso queda equilibrado, donde hay mayor presencia de aquellas fuerzas que son capaces de dialogar y llegar a acuerdos, va a ser más posible que estas políticas se puedan construir. Sí, vamos a ir a la estación Mapocho, que es uno de los centros de votación grandes de la región metropolitana, donde se encuentra nuestra colega Catalina Araya. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días. Hola Patricio, Monse y invitados en el estudio. Efectivamente estamos acá en el centro de votación instalado en la estación Mapocho, uno de los centros, como tú bien decías, Patricio, más emblemáticos de la región metropolitana y por supuesto de la comuna de Santiago Centro, un lugar donde además votan bastantes autoridades y exautoridades. También se espera que durante las próximas más que horas, minutos, ¿no? Puedan llegar a ejercer su derecho cívico. Por ejemplo, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, también va a estar por acá el ministro de Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y también este es el centro y el colegio de votación de la ex ministra del Interior y ex candidata además para las primarias de el oficialismo, Carolina Toá, ¿no? Ya estamos viendo acá mucha afluencia de gente, está bastante lleno acá respecto a otras votaciones, como por ejemplo en el caso de las primarias, que estaba todo bastante más distendido. Ahora no, vemos a muchísima gente ya rotando acá en la estación Mapocho. Están también los asistentes del colegio electoral movilizándose entre todas las mesas. Es un total de 3 colegios de votación los que se agrupan acá en la estación Mapocho. Está bastante fresco, ya que es un edificio antiguo, pero bueno, les recordamos también a todas las auditoras y auditores que es importante acercarse con agüita, ¿no? Con hidratación, con bloqueador solar, porque las temperaturas van a estar muy altas durante esta jornada. Está instalada también, por ejemplo, acá en este lugar de votación, ¿no? Una sede de la Cruz Roja chilena para poder atender ahí cualquier emergencia que haya. Vemos a muchas personas también que han asistido a votar con sus mascotas. Nos hemos encontrado, también les vamos a contar aquí con nuestro compañero de la radio, con varios auditores que ya estaban ahí sintonizando nuestra transmisión especial por esta primera vuelta, ¿no? De las elecciones presidenciales. Así que nada, vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo y les vamos a contar apenas tengamos novedades de las diversas autoridades y exautoridades, como les comentábamos, que deberían llegar en breves minutos probablemente a ejercer su derecho a voto. Siempre entre las 9 y las 11 de la mañana se produce la mayor afluencia de autoridades a votar. De hecho, estamos viendo ahí varios candidatos y algunas autoridades de gobierno que, como dice Cata, varias votan justamente ahí en la estación Mapocho en la comuna de Santiago. Cata, retomamos contigo más ratito, ¿no? Cuando ejerzan su derecho ahí algunos de las personalidades que mencionaste. Son las 9:34, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta les vamos a estar también reportando desde otro sector de la región metropolitana donde está votando, ya votó, ¿no? Hace escasos minutos el candidato Johannes Kaiser del Partido Libertario. Vamos y volvemos.
Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos por Radio Universidad de Chile con la conducción de Faride Serán. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy la Nata Valdebenito y les quiero contar e invitar a hacer historias juntos. ¿De qué estoy hablando? Este sábado 6 de diciembre a las 20 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Me encantaría decirles que vengan, pero las entradas están agotadas. Por lo mismo, pueden sintonizarnos en el 102.5 FM o radio.uchile.cl desde cualquier parte del mundo, porque no hay límites ni censura que me detengan. Recuerden, los espero y las espero el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Sintoniza con la comedia, sintoniza con la locura. Hola, soy Gilberto Aranda, profesor titular de la Universidad de Chile, y junto a la académica Paz Milet y el académico Miguel Ángel López te invitamos a sintonizar La Vuelta al Mundo, todos los martes a las 4 de la tarde. En tiempos de profundos cambios y grandes interrogantes, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile te ofrece un espacio para reflexionar y conversar sobre el tiempo y el planeta en que vivimos. No te pierdas estas conversaciones enriquecedoras todos los martes a las 4 de la tarde. La Vuelta al Mundo. Semana a semana conoce nuevas facetas y las profundas dimensiones de la poeta Gabriela Mistral en el programa Agenda Mistral 2025. Desde la Universidad de Chile, Sembrando América en el Mundo, como parte de las conmemoraciones por los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Mistral, Radio Universidad de Chile, el Archivo Central Andrés Bello y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones se unen para conversar con expertas y expertos en la obra y legado mistraliano. Agenda Mistral 2025, desde la Universidad de Chile, Sembrando América en el Mundo. Cada semana, los jueves a las 15 horas, por el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Universidad de Chile y Uchile TV están presentando Transmisión Especial, Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Son las 9:38 o 39. Estamos con Montserrat Rolano, con Luz Poblete, con Andrés Cule en esta elección presidencial y parlamentaria. Bueno, hablemos un poquito de la parlamentaria. Pues vamos a repetir algo que ya no es novedad para las personas que están interesadas en esto. A nivel senatorial es muy importante, bueno, es importante lo que ocurre en todas las regiones, pero es muy importante lo que pueda ocurrir en Atacama, en Valparaíso, en el Maule, en la Araucanía. Diría que esas cuatro son importantes para efectos también de cómo se construyen las correlaciones de fuerza. Ahí, por ejemplo, en dos de las cuatro regiones que nombré, el Frente Amplio tiene un interés bastante creado por las postulaciones del diputado Ibáñez en Valparaíso y de la ex candidata Beatriz Sánchez en el Maule, pero que de alguna manera demuestran estas cuatro la dinámica que ha ido adquiriendo también la política. En el primer bloque, Luz, y ahora te doy la palabra al tiro, tú te referías a las disputas de hegemonía que podrían haber al interior de las derechas, y prácticamente nada se ha hablado de que al otro lado va a ocurrir lo mismo. O sea, una bancada de senadores del PPD, por ejemplo, que es bastante grande, a día de hoy todo el mundo da por sentado que se va a restringir.
hay una situación incierta con la presidenta del Partido Socialista, y así sucesivamente. Bueno, vamos a la parlamentaria. Sí, a mí me gusta hablar de la parlamentaria porque como que a uno se le olvida que, bueno, tenemos un sistema político bien presidencialista, ¿no? Pero el Congreso es tremendamente importante y todo lo que ha pasado de bueno y de malo también ha pasado por el Congreso, ¿no? O sea, hablamos de la fragmentación, que es algo que se ha analizado mucho. Es un problema para hacer gobierno, para ser gobierno, para avanzar en un gobierno, como también ha sido positivo porque también siempre tiramos para abajo la política y nosotros estamos en política y tenemos que también tratar de a veces enaltecerla en ciertos momentos, como son los grandes acuerdos que se han llegado. Y eso a mí no me gustaría que de nuevo se dé el fenómeno de que eso ocurra. Es como dejemos que la Cámara de Diputados alegue, total, después llega al Senado como algo, aquí ordenamos los niños, como aquí pasa lo infantil, los adolescentes, que todos gritan, que son todos rebeldes, que todos se hacen una política confrontacional, no llegan a ningún acuerdo porque cada uno quiere llevar su idea en vez de parlamentar. Después llega a este Senado, se eligen senadores en las regiones impares, ¿no? O sea, la mitad, solo cambia la mitad del Senado. Y ojo que lo digo porque no todos los auditores saben que no van a votar por senador. ¿Y por qué pasa eso? Por la alternancia, por un lado la alternancia y por otro lado la continuidad, que es importante para construir la política y las leyes. A mí ya me pasa algo que es impropio a un periodista que se dedica a la política, pero con todas estas regiones nuevas yo ya no sé cuáles son las impares y cuáles son las pares. Antes lo sabía, pero ahora ya no lo sé. Ya no tienen número. En el último decreto de cosas se eliminaron los números. Cuando ya crearon Ñuble, era muy enredado que la 14 por allá, la 15 por allá. En algún momento Arequipa y Parinacota pasó a ser la 15. Sí. Y ahora no tienen números. Y la de los ríos, y la de Ñuble. Entonces cuesta más ordenarse. Pero lo que quiero decir es que hay una aprehensión y una legítima preocupación, al menos de mi parte, respecto de cómo va a quedar conformado el Congreso. Porque si la tendencia es extrema o polarizada, lo más seguro es que también las fuerzas representadas en el Congreso sean de esa manera, especialmente en la Cámara de Diputados. Entonces, y no muchas personas, y uno que hace campaña, tiene muy claro respecto de la presidencial, en el caso de la izquierda, porque tiene candidata única, pero no en el caso de la derecha, la misma confusión que hay con respecto de, pero Luz, y Kaiser le irá a ir bien, entonces, pero ¿y por qué habría que votar por la Matei como si fueran lo mismo? Eso... Convengamos. Imagínate a nivel de parlamentario, especialmente de diputados. Y creo que ahí es importante la conciencia de saber qué es lo que representa cada uno y ojalá el Congreso quede lo más equilibrado posible para poder hacer grandes acuerdos, buenas políticas y sobre todo buenas leyes para el país, porque tiene desafíos importantes en seguridad, en migración, lo que decíamos, en seguridad, en migración, pero también en salud, también en educación, para qué decir en economía. Entonces, no basta solo con quien gobierne, sino que también quién va a moderar o quién va a poner un poquito el coto, dependiendo, porque yo sé que a Andrés no le gusta lo que yo digo, pero si vamos a segunda vuelta con dos extremos, va a ser el Congreso el que va a tener que poner el coto para lado y lado. Para lado y lado. Sí. No, dale nomás. Sí, no, lo que pasa es que tenemos a Alexis González en el local de votación de Johannes Kaiser. Tú decías, Luz, que también de Marco Enrique Minami. Claro, era el mismo local. Bueno, ahí está Alexis. La Comuna de Providencia. Comuna de Providencia. Sí. Polo, buenos días. Buenos días, Patricio. Buenos días, Montserrat, Luz y Andrés. Así es, estamos acá en el Liceo 7 de Providencia. El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emitió su voto hace tan solo unos minutos y ahora se encuentra realizando un punto de prensa. A propósito de lo que ustedes estaban conversando, fue consultado respecto a esta posibilidad de que si él llegase a pasar a segunda vuelta, contaría con los votos y con el apoyo más bien de Evelyn Matei y José Antonio Kast, que lo da por firmado. Así también dio a conocer que podría gobernar incluso con amarillos y demócratas. En este minuto se está desarrollando este punto de prensa, hay bastante prensa en el lugar y estaremos también informando qué es lo que está pasando. Bien, gracias Alexis. Vamos a esperar ahí que nos pueda reportar en detalle las declaraciones del candidato Johannes Kaiser. También está ahí Marco Enrique Minami, así que en unos minutos vamos a estar ahí entregándoles más información al respecto. Seguimos con líneas abiertas, Alexis. Muy buenos días. Bueno, estábamos hablando de la parlamentaria Andrés Luz.
Y claro, surge la duda, ¿qué es lo que va a pasar en el Congreso? Hay un número que es de, creo, 88 diputados con el que incluso se puede cambiar la Constitución, ¿no? 89. 89. Gracias a la reforma ahí que impulsó Jimena Rincón. Es un escenario que genera preocupación. Hay algunos pronósticos, por ejemplo, el de Imaginación, que habla de 90 diputados de las oposiciones, sumando a todo lo que es actualmente la oposición. Lo que no es obvio que vaya a haber una coordinación entre ellos. De hecho, es probable que algunos de esos partidos pasen a ser oposición al futuro gobierno si es que lo encabeza, por ejemplo, José Antonio Kast. ¿Cómo ves ese escenario, Andrés, tú desde la izquierda, ¿no? Un escenario que podría ser adverso, con una mayoría de oposición, o sea, una mayoría de derecha, digamos, y en un gobierno de derecha. Quería hacer un par de comentarios antes. Sí, sobre lo que decía Luz de ubicar a Janet Jara en el extremo. Creo que, de nuevo, es injusto con su trayectoria y con lo que está representando. O sea, ella logra convocar una coalición más amplia que la actualmente gobernante, que es algo extraño. En general son las coaliciones gobernantes quienes como buscan una continuidad. Ella se amplía hacia la Democracia Cristiana, que es un partido de centro y que decide por una gran mayoría apoyarla, porque ve en su programa, ve en su liderazgo un liderazgo que representa una coalición amplia, progresista, de centro-izquierda, pero lejos de ubicarla en un extremo, representa al amplio sector del progresismo. Y yendo a la parlamentaria, otro comentario al margen, esto de una empresa de lobby haciendo pronósticos electorales y sin mucha claridad, la metodología está, por lo menos, extraña, por decirlo. Llama la atención. Alberto Mayol estuvo acá el jueves y decía que el tema de las encuestas tenía que estar mejor regulado. Sí, bueno, o sea, Alberto más ratito también acá. Sí, la veda hay algunos conflictos de interés. Sí. Y lo de la veda es extraño porque igual circulan, como que se burla la ley por el lado. Es mejor sincerarlo y hacer una veda más corta. Tú sabes que Chile es el país que tiene la veda más larga. Claro. Y no tiene, no sé qué sentido tiene mucho. Sí, igual estando la ley, a mí me molesta esta burla por el lado. Como yo creo que lo que la gente está la gente está un poco aburrida de eso también. O sea, como de la trampa. Que pone solo para mis seguidores en Twitter. Claro. Solo para mis seguidores. Entonces, no reproducir, pone. Está bien que no les guste la ley, pero hay que respetarla. Y sobre la parlamentaria, yo he visto que hay mucha mayor preocupación por la parlamentaria y la ciudadanía. Eso me llama positivamente la atención. Se sabe que en el Congreso también se juega los cambios que se puedan hacer, que este gobierno no haya tenido una mayoría y, por ejemplo, no haya logrado aprobar una reforma tributaria. Son cosas que se ven, que también para implementar el programa de gobierno se requieren mayorías en el Congreso, y ahí la claridad de que es la lista de Unidad por Chile, la lista C, la lista mayoritaria es la que puede lograr esa mayoría, o también frenar la posibilidad de que las derechas tengan 4/7, algo que está bastante claro en la ciudadanía o cuando me toca conversarlo. Ahorita gente, sí, yo sé que tengo que votar por la lista C, y ahí uno ya le empieza a contar del candidato. Y claro, en la senatorial se juega mucho en las regiones que señala Patricio, en particular en las 3 que eligen 5 candidaturas, porque ahí es más probable que cambie hacia un lado o hacia otro la configuración. Atacama se suma porque es posible un doblaje de Daniela Chicardini y Yanna Proboste. ¿Todavía lo es posible? Es que no depende tanto de la votación, obviamente depende de la votación que saquen ellas, pero depende también de la división de cómo de la dispersión en las derechas. Si las derechas se dividen muy parejamente, es más probable el doblaje. Y en esa región igual las dos listas son fuertes, entonces uno podría aspirar a que eso pase, pero está difícil. Yo creo que y otra que sumaría es Aysén, porque Aysén tiene una característica bien extraña, que es Calisto, una persona más allá que está formalizada y que lo desaforaron y lo vuelven a hallar de candidato, pero él es de Demócratas, uno lo podría, o sea, simpatizante demócrata, lo podría ubicar en el espectro de la centro-derecha. Va por la lista B de la Federación Regionalista y Acción Humanista, entonces eso también desordena un poco el escenario. Yo creo que Calisto va a salir electo porque es bien popular allá, y la pregunta es quién es el segundo, si cae en alguna de la lista de derecha. Aparte de ahí las derechas lograron omisión, porque Chile va
vamos a estar apoyando a Calisto, que va en una lista supuestamente... Bueno, ¿para qué me va a referir más a esa lista? Pero déjame referirme más yo. Déjame agregar algo yo. Y Sí. por el otro lado está la lista oficialista, que es una lista bien fuerte, que va a Jimena a ordenar la reelección. Entonces la pregunta de ese otro escaño, si cae y se eligen dos de derecha, a pesar de que uno sea por la lista que no dice ser de derecha, o si se elige... Entonces Aysén también puede marcar ahí la correlación. Sí. Ya hablaremos de la lista B, pero a propósito de eso, antes del cierre, Jorge Sharp y Rodrigo Ruiz, que son candidatos en la lista B, llamaron a votar por Carol Cariola. Y tienen lista en desmedro de Germán Correa, que lo habían convencido para que se subiera a la lista de ellos. Esa lista Todas partes pasan, ¿ves? Sí, Todas sí. partes es se como cuecen otro habas. payaso esa lista. Sí. Bueno, Miguel Ángel Calisto debiera votar por Evelyn Matei. Lo que pasa es que no lo ha dicho. Sí, porque no lo ha le dieron el comentado, cupo, pero- claro. Quizás ahí por el cupo hubo un Bueno, pero acuerdo. nosotros ¿no? sabemos que también hay en ciertas regiones ciertos personajes políticos o figuras políticas que van a las elecciones son por ellos mismos. No, O sea, sí. Calisto es por Calisto. Yo no sé si uno lo puede encasillar en uno y el otro y él se da el lujo de poder presentarse por la lista que lo acoja, o si no habría ido como independiente. No, y claro. toda la pena. Yo digo, ahí el O sea, problema es la lista que la acoge, claro, siendo supuestamente una lista de exacto. centro izquierda. Claro, exacto. Entonces, ahí son cosas que pasan en las regiones, que configuran como quieren porque se conocen entre ellos. Un poco. Como dijo muy poéticamente el diputado Alinco cuando lo expulsaron por unanimidad de la bancada del PPD, me voy a ir a la bancada que me ofrezca más. Eso. Que también va en la lista B. Va en la lista B también. Sí. Claro. lista B, sí. Va ahí de compañero Calisto, Alinco Ahí. Calisto. Oye, va a ser Un interesante. estadista. La lista B, claro. Va a ser interesante ver el desempeño de esa lista, que fue bien cuestionada y que Que yo creo que acogió todos estos personajes. y- acogió muchos personajes, Capaz que saque hartos. rompió la expectativa de la La lista unitaria. de la lista única. Y bueno, hay algunos que tienen harta atracción electoral en sus respectivas regiones, por lo tanto podría tener un buen desempeño, así que hay que estar mirando eso también. Sí, yo creo que uno podría decir, sin que se le adjudique juicio de valor a lo que voy a señalar a continuación, que es una lista que es poco consistente en términos de su cohesión político-ideológica, pero que es en algunas partes una suma de individualidades bastante competitiva. Igual yo he visto harta conciencia de que concentrar los votos en la lista C es lo que tiene que hacer el progresismo, porque, de nuevo, en general no creo que les dé para integrar la cifra repartidora más allá de una u otra figura competitiva, que más encima son los que parecen ser más de derecha que acogió esa lista. Sí. No, bueno, estamos llegando lentamente al final de nuestra primera hora de transmisión, así que podemos hacer un par de intervenciones de balance de lo que ha sido esto, de lo que hemos hablado, así muy libremente, Luz Poblete. Sí, lo primero que se me vino a la cabeza es recordar que esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio. Entonces hay un porcentaje no menor, sí, que sigue siendo estadísticamente significativo, incluso más significativo que las encuestas que muchas de ellas pueden también ser cuestionadas en términos de sus metodologías. Yo más allá no me voy a meter en la pata de los caballos y, como dice aquí mi amigo Pato, sin juicio de valor, sino que solo metodológico. Pero más allá de eso, hay un voto no menor que no se sabe. Estamos en un voto ciego, y estoy pensando sobre todo en la derecha, donde hay 3 candidatos competitivos, donde nada está dicho hasta el final de la elección, más allá de puntos más, puntos menos, de bajadas, subidas, de lo que ha pasado con la percepción ciudadana respecto de su intención de voto con los 3 candidatos, porque es un porcentaje cercano al 20%. Esto lo chequeé con mis profes, y profes que son de todos los sectores, y coinciden en que hay por lo menos un 20% que no sabemos cómo va a votar, y es con voto obligatorio. Entonces, ahí está la esperanza. Sí, pues va a ser la clave de Ahí esta está la elección, esperanza. el voto obligatorio. Así ¿no? que está entretenida en términos de la incertidumbre, decir qué va a pasar, por lo menos con la derecha, quién va a pasar a segunda vuelta. Claro. Andrés. Ahí sí, por ejemplo, en la elección de concejales cerca de un 20% anuló, mientras que en los plebiscitos pocos anularon. Entonces la pregunta, la presidencial, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué pasa con ese 20% que en general la anula porque no le interesa la política, está votando solo porque no quiere que le pasen una O multa? vota por ese candidato que ya está Entonces, perdido. claro, ahí, ¿cómo se va a comportar? Yo comparto que hay incertidumbre, y ahí la invitación que yo haría en general a todos es que voten por el candidato o candidata que
más los convence, que más les gustan sus ideas. Siento que esta elección ha estado excesivamente mediada por las encuestas, la encuestología, de quién va subiendo, quién va bajando, que sube un punto, que baja un punto, que la los 50. Y acá la idea es discutir ideas, propuestas, y que el respaldo ciudadano se vean cuáles son las ideas que hoy día hacen mayor sentido en la ciudadanía. Así que la invitación es a votar convencido por el candidato o candidata que más les guste o menos les disguste, porque también hay muchos que votan por el mal menor, muchas veces dicen, y por eso mismo también creo que los endosos en segunda vuelta no sirven tanto, porque la gente no tiene a los candidatos como sus ídolos. Yo voto por este y después voy a votar por el que me diga. No, muchas veces va a votar a regañadientes, como, pucha, tengo que votar por este. Después lo que diga, si es que esa persona no pasó a segunda vuelta, importa poco. El elector va a volver a hacer un análisis entre las opciones disponibles. Así que invitado a votar con convicción, con bloqueador, con agüita por si le toca fila, y que sea un buen resultado para Chile. Sí, pues bueno, esto último que decía Andrés Kuble nos remite a lo que decía Alberto Mayol, que va a estar en poquitos minutos más acá, de que las encuestas también construyen realidad, ¿no? Entonces, esto de que porque una encuesta dice tal cosa podría inducir al elector a decir, bueno, en realidad yo quiero votar por A, pero A parece que no va a pasar a segunda vuelta, entonces mejor voto por B, nos demuestra que la información que proviene de las encuestas tiene que ser tratada, pienso yo, con un marco institucional distinto al que tenemos actualmente. Porque aparte no son neutras las encuestas, muchas encuestas tienen intereses puestos en la ley. Oye, y son 1 millón, o sea, ya estoy exagerando, pero son un montón. Hace 10 años había 2 grandes o 3 grandes encuestadoras y ahora hay como 10, ¿no? Sí. Oye, antes de que nos vayamos, no se paren todavía, Andrés, Luz, quédense con nosotros porque vamos a ir a Berlín, donde está nuestra compañera Natalia Palma, quien está, siguiendo ahí la votación de los chilenos y chilenas en Alemania. ¿Cómo estás, Nati? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí desde Berlín. Buenos días allá en Chile, que tenemos 4 horas de diferencia y ya con una alta presencia de compatriotas se está desarrollando la elección presidencial en el Fritz Forum de Berlín en Alemania, donde durante esta jornada serán 8 los candidatos que se verán las caras para alcanzar el sillón de la moneda en Chile. Ahora, al igual que en nuestro país, las mesas receptoras de los sufragios están funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, recuerden que acá el voto en el exterior es voluntario. Según informó el Servicio Electoral, el CERVEL, los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigente. Además, también se aceptarán aquellos documentos que hayan vencido dentro de los 12 meses anteriores a la elección, es decir, desde el 16 de noviembre del año pasado, de 2024. Ahora, ¿cómo se ve esta situación en Alemania? Bueno, son 4 las ciudades que sirven como locales de votación. Berlín con 3.664 electores habilitados para sufragar, en Frankfurt con 2.250, Múnich con 2.151 y Hamburgo con 1.614 electores. Ahora, por lo que se ve es que este domingo se espera una mayor participación de votantes respecto de lo que fue, por ejemplo, en las primarias del pasado 26 de junio, donde apenas votaron 981 personas, es decir, apenas el 10,13% del padrón electoral inscrito en Alemania. Recordemos que en esa ocasión fue la candidata del Pacto Unidad por Chile y exministra del Trabajo, Janet Jara, quien lideró las preferencias del voto en el extranjero, salvo en ciudades, por ejemplo, del continente asiático, tales como Shanghái, en China, Bangkok, Tailandia y Hanoi, en Vietnam, donde esa vez se impuso la precandidata del socialismo democrático, Carolina Toa. Ahora, ¿cómo se están llevando también las votaciones en el extranjero? Recordemos que los países que abrieron la votación aquí en el mundo fue en Oceanía, particularmente en Nueva Zelanda y Australia, donde nuevamente se impuso la candidata Janet Jara en primer lugar y luego Johannes Kaiser en segundo lugar y en tercer lugar José Antonio Cast. Ahora, ¿qué les puedo decir sobre la votación? Bueno, hemos visto a bastantes personas, tenemos que reportear aquí afuera del local de votación para no interrumpir obviamente lo que está ocurriendo adentro, para no interferir a las personas que van a votar.
Ahora, según lo que se pudo ver, yo ya emití mi voto, es que hay 9 mesas habilitadas que ya están funcionando. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con algunos locales de mesa que ya están mencionando que hay bastante más afluencia respecto de lo que fue la primaria de junio, donde apenas habían habilitadas 4 mesas de votación. Así que estamos bien atentos a cómo se están desarrollando. Y como les digo, bueno, aquí ya son las 2 de la tarde, por lo tanto todavía quedan 4 horas para que las personas vengan a emitir su sufragio. Así que no sé si es posible también comentarles, chiquillos, para tener algunas impresiones de la gente. Aquí tenemos a unas amigas acá. ¿Se pueden decir tus nombres? Yo soy Krasna. Francisca. Oigan, ¿y qué tal? ¿Ustedes ya emitieron su voto? ¿Decidieron ya por la persona? ¿Se informaron? Sí, ya emitimos nuestro voto y yo tenía, bueno, ambas en realidad teníamos muy clara la persona por la que votamos, así que sí, vinimos ya muy convencidas, muy entusiasmadas también por defender la democracia. Y sí, era un día muy importante. ¿Y cómo ven el panorama político que se está desarrollando en Chile? Bueno, hay por supuesto preocupación y como a partir de eso más que nunca tenemos que tener esta convicción por la democracia, defender la democracia. Por eso mismo también mi voto era súper seguro, estaba muy convencida de la persona por la que voté. Y también con esperanza de que las personas puedan darse cuenta de que hoy más que nunca es importante defender la democracia y derechos de personas que están en una situación vulnerable frente a quien pueda salir electo. ¿Hace cuánto que viven ya en Alemania, por ejemplo? 6 años más o menos. 6 años, sí. Okay. Llegamos justo el mismo año. Sí, 6 años, así que siempre es bonito tener esta instancia donde uno ve a hartos chilenos. Fue súper rápido votar, así que también se agradece y es una buena instancia para estar aquí todos juntos. Y si bien el voto en el extranjero no es obligatorio para nosotros, pero tenemos la oportunidad y lo hacemos y es una buena experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Se logró escuchar bien, chiquillos, que de repente con el ruido exterior se anda confundiendo un poco. Sí, Nati. Audífonos, pero me escuchan bien. Te escuchamos perfecto y también ahí a las personas que pudiste captar, estas compatriotas que están también ejerciendo su derecho a voto en el extranjero. Sí, bien abrigadas todas. Muchas gracias, Natalia. Vamos a retomar en un ratito. Te mandamos un abrazo a la distancia. Un abrazo. Sí. Gracias, Oye, Nati. quería decir al final nomás, ya estamos pasados, que hay algo que a mí me gusta mucho, que es esta cosa cívica de las personas de respetar las reglas, ¿no? O sea, uno podría deducir por quién votó la persona a la que Natalia entrevistó, pero no lo dijo. Sí, ¿no? me encantó. Y eso creo que está muy bien. Muy bien. O sea, sí, creo que respetar las reglas no es represión. Respetar las reglas es respetar al de al lado, ¿no? Al colectivo. Eso. Sí, me encantó. Luz Poblete, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Ahora me voy directo a votar. Eso. También lo mismo. Voy a votar ahora. Y nos veremos en una próxima elección. Así es. Seguramente. Así es. Ya, pues vamos a la segunda vuelta, por cierto. Vamos a un breve alto en esta transmisión especial de nuestros equipos de Radio Universidad de Chile y Uchile TV que están, estamos nosotros como caras y voces visibles, pero está todos nuestros equipos trabajando colaborativamente para esta transmisión que ha de durar todo el día. Vamos y volvemos con el segundo bloque de nuestra transmisión en elección presidencial y parlamentaria.